Con Nadia Cruz, viceministra de Igualdad de Oportunidades. Gracias, Nadia, por venir hasta acá. Mi primera pregunta es, tan linda falda, ¿dónde conseguiste esa falda tan hermosa, Nadia? Me encanta. Pasen el dato, una maravilla. Hoy hay diseñadores y diseñadoras que realmente nos están marcando un nuevo mundo en la moda, ¿no? Gracias, muy buenos días, estimada Claudia. Un saludo fraternal a todo el equipo de Piedra, Papel y Tinta. Me has pescado en curva porque no recuerdo el nombre, pero es en la Sagarnaga, todo Nos es vamos a producción acordar, nacional. seguro. Sí. Seguro, sí. Lo voy a publicar en el Twitter. Por favor, porque son diseñadoras, por lo general, Sí. chicas muy jóvenes que están incursionando en estas nuevas formas de utilizar los materiales muy inspirados en los tejidos indígenas, en la vestimenta de la chola. Lo hemos hablado acá, he estado con un par de diseñadoras, Nadia, y es un tema que sí nos interesa porque es nuestra segunda piel y porque a partir de esto nosotros vamos también generando sentidos, mensajes. Me parece un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de las mujeres, pero en una faceta, a ver, menos alegre. Vamos a hablar de las mujeres que no logran obtener las pensiones que por ley deben dar sus exparejas cuando tienen hijos. Y este no es un tema menor. Para abordar esto voy a dar la bienvenida también, está vía Zoom, Ana Paola García, directora de la Casa de la Mujer, porque los padres irresponsables los hay en la sede de gobierno, en Santa Cruz, en Tarija, en Beni, en Pando, en Coroico, están en todos lados, tienen la ventaja de estar presentes en todos los lugares del país. ¿Qué tal, Ana Paola? ¿Todo bien? ¿Nos escuchas bien? Claro que sí, las escucho perfectamente. Muy buen día para usted, también para Nadia, una gran compañera. Y la verdad es que sí, es preocupante lo que sucede con las mujeres, especialmente cuando estos incumplimientos de asistencia familiar también van vinculados de la mano, tanto de la violencia psicológica, pero también de la violencia económica. Y cuando se utiliza esto también como una herramienta para seguir castigando y violentando a las mujeres. Perfecto. Voy a hacer propaganda, ya le he hecho propaganda a esta hermosa falda de la viceministra. Voy a hacer propaganda a las mentes ociosas que ayer estuvieron en una presentación en el Hard Rock Café en La Paz y acaban de componer una canción dedicada a estos bolivianos, pueden ser de cualquier otro país, pero la canción va a los compatriotas que no cumplen con sus obligaciones hacia sus hijos, ni siquiera es una obligación hacia la ex esposa o la ex pareja, es una obligación con sus hijas e hijos. En cualquier momento invitamos a las mentes ociosas para que nos canten esta canción que comienza diciendo, ya te voy a pagar, y termina la canción diciendo, no te voy a pagar y nos vamos a ver con el abogado, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los datos que hay que resaltar? Según la ley de la asistencia familiar, se ha fijado un monto no menor al 20% del salario mínimo nacional. No es el 20% del salario del padre, no. Es el 20% del mínimo nacional. Hasta abril del 2023, la base era de 450 bolivianos, ya que el salario mínimo era de 2.250. Sin embargo, con el aumento del salario mínimo nacional a 2.362, la asistencia no puede ser menor al 20% de este monto. Si una persona necesita el aumento de ese monto, debe demostrar con documentos que el padre de su hijo o hija tiene una fuente laboral con la cantidad de recursos suficiente que percibe, lo cual demanda otros trámites, orden judicial. Y cada vez que yo escucho judicial se me paran los pelos porque solamente escucho historias de jueces corruptos que terminan haciendo lo contrario, que es promoviendo la injusticia, y se lo digo de frente a la viceministra de Igualdad de Oportunidades, dependiente, por supuesto, del Ministerio de Justicia. Bueno, es un reto que todavía debemos afrontar, no solamente en los juzgados de familia, sino en todo el sistema judicial. Por ello es importante el proceso de reforma que requiere un acuerdo, requiere la participación de diferentes actores políticos, estatales y no estatales también.
Pero bueno, yo quiero adicionar a lo que tú has señalado un elemento que es previo a la fijación de asistencia familiar y es la reflexión de por qué las familias, generalmente las mujeres, deben acudir a un extraño, a un juez, para que se les recuerde algo que pareciera natural, pero que con el tiempo estamos viendo que cada vez es más necesaria la participación de terceros. En ese punto, hemos visto dentro de los datos estadísticos que son alrededor de 30,000 causas relacionadas a fijaciones, modificaciones, a nivel nacional. A nivel nacional en promedio año. Entonces, 15,000, perdón, semestralmente. Entonces, eso implica que son más de 30,000, 31,000, 32,000 causas al año. 32,000 familias que están yendo ante terceros para que les recuerden a sus progenitores, a los exesposos, exesposas también, sus obligaciones familiares. Y ahí tú dices, lo primero que se está distorsionando es no solamente las obligaciones familiares, sino el sentido de protección. Porque si estás esperando que un juez te diga que tú tienes que ir a visitar a tu guagua, que tú tienes que darle para que tenga de comer, que tienes que darle lo necesario para alimentarse, pues definitivamente toda la estructura de la sociedad que se basa en la familia se ve resquebrajada y por eso tenemos sociedades violentas, sociedades donde los chicos, los jóvenes están cometiendo delitos desde muy temprana edad, donde la situación de abandono también se ha agravado. Entonces, eso creo que es importante porque más allá de la definición de un juez, definitivamente nos está mostrando que la familia como tal ha perdido valores, ha perdido ese ser fundamental, el cimiento de la sociedad y definitivamente eso nos está trayendo otro tipo de problemas más estructurales todavía. Lo segundo es... Antes de lo segundo, claro. Viceministra, hay un punto acá cuando hablamos de jueces y yo digo que se me paran los pelos de escuchar que algo tenga que derivar en la justicia ordinaria. Hay jueces, y sé de jueces de familia que han puesto en la cárcel. Ojo, las víctimas no solamente son las mujeres, a veces pueden ser los padres también, porque sí. Hay madres malintencionadas con los padres de sus hijos, y sé de casos de jueces que han encarcelado, que han determinado la privación de libertad de padres sin ni siquiera haber notificado. Es decir, también hay padres que son víctimas de malas intenciones. El problema está en la justicia boliviana, en jueces que reciben dinero y esto contamina, como dice la viceministra, contamina lo familiar, lo que debería resolverse en la justicia de la familia, lo que debería resolverse en ese núcleo familiar, entre ese progenitor, ese padre, esa madre y los niños, termina decidiéndose entre jueces cuya honestidad en muchos casos está en juego. ¿Cómo se vive esto en Santa Cruz, Ana Paola? ¿Estamos exagerando o en Santa Cruz también se viven situaciones así? Bueno, realmente el gráfico que nos mostraba Nadia, con el cual estamos compartiendo también, es el mismo a nivel nacional. Y realmente esta modificación es una deuda histórica que se tiene con las mujeres. Realmente solicitar una liquidación de pensiones es un proceso tortuoso, pero que también genera dinero. ¿Y cuándo se solicita la liquidación de pensiones? Cuando hay que hacerle recuerdo a estos padres de familia, madres de familia, que no están pasando el monto de la asistencia familiar. Entonces la norma no tiene coercibilidad por sí sola, más allá de que cuando los hombres pasados los 3 meses dejan de pagar la asistencia familiar, la mujer, la madre o el progenitor que está a cargo de los niños puede solicitar una liquidación de pensiones. Ahora, ¿cuánto sale esto en términos reales de tiempo y de dinero? Para empezar, ninguna mujer lo realiza cuando pasan los 3 meses. ¿Por qué? Porque es un proceso que puede durar hasta 8 meses por la falta del personal que se tiene, pero también por la falta de recursos económicos que puede tener la mujer. Entonces se pide la liquidación de pensiones, el juez corre traslado a la otra parte para que diga o que explique qué sucedió, qué pagó, si es que no hay otros gastos extraordinarios, para que dé su parte el otro progenitor. Pero ¿qué sucede? Que una vez que él responde,
va a determinar el juez si está en lo correcto. Hay que esperar supuestamente 3 días para que este señor cancele, hay que notificarlo, y si no sabemos dónde vive, que es la mayor parte de lo que ocurre en la vida real, en la vida diaria, es que los agresores se cambiaron de domicilio, o se ocultan, o andan viviendo de un alquiler en otro alquiler, para huir a esta responsabilidad y a estos pagos formales que son mínimos. 472 bolivianos para poder mantener a una familia es mínimo. Y acá tenemos que ver qué sucede en estos 3 meses que estos agresores no cumplen, o en estos 8 meses, o incluso nosotros hemos tenido un proceso de casi 8 años que no han cubierto la asistencia familiar. Entonces, ¿quién asume durante este periodo de tiempo el poder precautelar el bien integral de estos niños, que no solamente es alimentación, sino que es remedio, que es estar incluso en un alquiler, tener un ambiente, tener un espacio seguro para estos pequeños y para estas pequeñas? Entonces, si el bien superior y el máximo bien es la protección integral de nuestra niñez, lo estamos dejando desamparado. Y otra cosa que también es real y es muy dolorosa, es que una vez que la madre procede y puede esperar incluso a esa persona más de 8 meses hasta lograr un mandamiento de aprehensión cuando no hay el pago correspondiente, luego ese mandamiento de aprehensión hay que hacerlo efectivizar por la policía. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Y yo no quiero poder generalizar a todos los policías, pero en su gran mayoría hacen cobros irregulares, donde incluso llegan a cubrir el 50% de la liquidación. ¿Por qué? Porque les cobran por llevar los mandamientos de aprehensión, hay que hacerles inteligencias a los progenitores, deudores, hay que perseguirlos, hay que contratar movilidades, porque si utilizan muchas veces un auto, ya sea conocido o de algún familiar de la mujer, las personas, los deudores de estas asistencias familiar conocen estos vehículos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que contratar otro vehículo para hacerles inteligencia, mirarlos, perseguirlos, hasta poder entregarles las notificaciones. Y esto tiene que darse, este mandamiento de aprehensión tiene que realizarse de 7 a 7 de la mañana. Hay un horario establecido, hay horas específicas, hay que realizar los pagos. Entonces, realmente cuando la mujer o cuando la persona que está a cargo de los niños solicita una liquidación de pensiones, para poder efectivizarla, pierde aproximadamente un 50% del costo total del beneficio que le corresponde, ni siquiera a ella, sino que le corresponde a nuestras niñas y niños que están siendo beneficiarios de esta asistencia familiar. Entonces, esa es la realidad. Y este anteproyecto nosotros lo aplaudimos desde Santa Cruz porque es una deuda histórica que se tiene con las mujeres. ¿Por qué? Porque simplemente son medidas restrictivas. Si este sujeto o esta sujeta no está siendo responsable con lo más sagrado que tiene, que es su familia, que son sus niñas, sus niños, mucho menos va a ser responsable con créditos, mucho menos va a ser responsable con otro tipo de obligaciones. Entonces, es un paso súper importante, en primer lugar, poder contar con este banco de deudores, poder contar con este sistema, para que podamos también saber de que nuestros niños, más allá de que pase 3 meses, 8 meses o pueda pasar años, tienen que saber que come cada día. Independientemente de este monto de asistencia familiar, tienen que venir los gastos extraordinarios. Y yo hoy me pregunto, de esas más de 30.000 causas que nos dice Nadia, ¿cuántos de ellos van a ayudar ahora a pagar la lista de útiles escolares? Hoy día nuestras niñas y niños están volviendo al colegio. ¿Cuántos de estos sujetos o estas sujetas han pagado los cuadernos, han pagado los libros, uniformes escolares, transportes, el tema del cuidado? Entonces ya es hora y amerita de tener una herramienta coercitiva que ayude realmente a hacerles recuerdo y con coercibilidad a que nuestras niñas y niños tienen que ser una prioridad. Eso es verdad. Y tienen herramientas que nos puedan servir para que se logre cumplir esta obligatoriedad. Eso es verdad, Ana Paola, porque no podemos esperar que el juez el traslade, lleve, notifique mañana, pasado
porque a nuestros hijos e hijas no les decimos, cuando notifique el juez, cuando haga el traslado y vuelva, ahí te voy a dar el almuerzo, o ese día voy a comprar tu libro porque empiezas clases mañana, ¿no? Es un tema, viceministra. Bastante complejo, pero que además adicionaría un dato de inseguridad para las mujeres. Generalmente cuando te divorcias o te separas, los casos que van en una separación tranquila son los menos. Generalmente son procesos bastante contenciosos, con bastante, posiblemente violencia, reproches, etcétera. Peleas. Para que la mujer decida dar el paso de separación, también es un proceso. Y cuando el sistema le está dejando toda esa carga que señala Ana Paola, desde la notificación, hacerle la inteligencia, ir a buscarlo, o definitivamente tú decir, no voy a gastar todo esto en un proceso de liquidación y voy y te cobro directamente y te exijo. Ha habido casos de feminicidios donde las han descuartizado por no pagar la asistencia o por los reclamos ante la asistencia. Hay casos en los que se ha denunciado que al momento de ir a hacer la exigencia de las asistencias, han sufrido hechos de acoso, hechos de chantaje, bajo favores sexuales. Es decir, hay una situación que no termina en ese momento de la separación, que todavía pervive cuando la mujer se encuentra sola para poder sostener a su familia frente a un desobligado que además es un abusivo. Y esos casos existen. Por eso también es necesario fortalecer las medidas de ejecución para que se cumpla la asistencia familiar. Lo otro que también señalaba con mucha precisión Ana Paola, que creo que es una temática para que la podamos desarrollar en un programa, y es el tema de cuidados. Generalmente esto está recargado sobre las mujeres. Hay hombres que lo asumen, por supuesto. Hay hombres que se quedan con la guarda de sus guaguas y las mujeres son las que van a dar la asistencia. Existen. ¿Hay mujeres, muchos casos, Nadia? Son menos. No tengo el dato estadístico en causas, pero en los centros de privación de libertad hemos encontrado el 2022 12 mujeres que habían sido recluidas por incumplimiento del pago de asistencia familiar, en relación a los 848 varones que habían sido privados de libertad por la misma causa. Algo que también resalta en ese punto, entre paréntesis, es que los jueces, a momento de redactar el proyecto de ley que presentamos ya el año pasado, nos decían, lo único que no le puedes quitar al proceso de asistencia familiar, por más observaciones que tengas como Estado de tener prisión por deudas, en este caso de asistencia, es el mandamiento de apremio. Decía, la forma más efectiva para que un obligado cumpla la asistencia no es ni la resolución judicial que le está diciendo que tiene que pagar el momento y el lugar, sino es el momento donde se ven con el policía, el mandamiento de apremio y a puertas de San Pedro. Y decían, ese es el momento donde la mamá, el papá, la actual pareja, la querida, el querido, todos se unen para que esa persona no entre a la cárcel y pueda pagar la asistencia. Es un mecanismo eficiente, entonces. Pero distorsiona la asistencia, porque lo que tú dices, la asistencia es para el mínimo, para el diario, para que coma todos los días, para que se vista todos los días, para que acceda a agua potable, salud, es todo. Y claro, lo que contaba Ana Paola, es tan tortuoso el proceso de liquidación, tan costoso además, que es lo que ha generado con el tiempo, que tú como mujer dices, no voy a gastar todos los meses en hacer una liquidación. Voy a esperar 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 8 años en los casos que señalaban. Y por un lado, ¿no? Porque primero es costoso. Segundo, tus hijos a medida que van creciendo no van a perderle el cariño generalmente al padre o a la madre que no se está haciendo responsable. Entonces, hay un proceso de chantaje emocional interno de no le hagas esto a mi padre, no quiero que mi padre vaya a la cárcel, mira, mi padre no debe tener trabajo, entonces no le exijamos tanto. Y todo eso pervive y eso también genera una carga emocional para generalmente las mujeres, lo que va impidiendo que los procesos sean continuos. Entonces, al final, la asistencia familiar, en algunos casos se la llega a considerar como el ahorro o el acumulado. Entonces, no le voy a cobrar porque sé que para la promoción voy a necesitar más dinero. O no le voy a cobrar. Lo agarro del cuello. Y lo agarro del cuello y va a valer la pena pagar las notificaciones y demás. Pero se distorsiona. O sea, la esencia de la asistencia, de que es el mínimo vital para su diario, se distorsiona. Por eso también se hace la propuesta de modificar la fase de ejecución de fallos. Y lo tercero que te decía que es para un programa es el tema de cuidados. El tema de cuidados está asumido por las mujeres, pero además se lo ve como algo
sin valor adicional, no se toma en cuenta el desgaste en el caso de las mujeres, porque cuando el padre desaparece, cuando en el mejor de los casos te paga puntualmente, pero no le da afecto a tus hijos, no comparte. El día de ayer yo me imagino que muchos papás, muchas mamás, cuando están juntos y generalmente si no los papás o las mamás solos, han estado forrando los cuadernos con sus guaguas, poniéndole los stickers. O sea, ese tipo de tareas son de cuidado, tienen no solamente una significancia económica, sino altos valores que fortalecen tu relación y el ser humano que estás creando a lo largo de la vida, ¿no? Esas cosas marcan. Y creo que eso es en Bolivia, además de un reconocimiento constitucional en cuanto a su valor económico, no hemos podido avanzar en políticas o en una norma que reconozca esto y permita desde las instancias estatales apoyar para que las mujeres puedan estar en el ámbito público sin descuidar lo privado, pero con apoyo estatal, por un lado. Y lo segundo, de que también se pueda generar esta corresponsabilidad, que los padres sepan que pueden cocinarle a sus hijos, que pueden limpiar la casa, que ellos también necesitan, que las madres necesitan tiempo de calidad personal y que ellos también se pueden hacer cargo en ese momento y que el trabajo del hombre y de la mujer es igual de valioso y que esto tiene que comprendérselo así. Hay que también recordar que en muchos casos ante esta situación de incumplimiento de este deber económico de los padres, por lo general la mayor parte de los casos es de los padres porque la madre está con los hijos y las hijas, está también el otro mecanismo. No vas a ver a tu padre porque es un irresponsable y tal, no sales con él, no lo ves, y es un tema también. Ana Paula, en Santa Cruz y concretamente en la Casa de la Mujer, llegan con estas quejas. ¿Qué se puede hacer? Porque no le vamos a tocar las puertas a la viceministra o al ministro de Justicia, eso no se da. Las mujeres están ahí con su situación casi solas, ¿no? Prácticamente nosotras hemos revisado nuestras estadísticas y podríamos decir que de 10 mujeres que llegan, entre 2 o 3 corresponden a temas, ya sea de violencia psicológica, pero están vinculadas a las asistencias, al incumplimiento de las asistencias familiares y a la violencia económica. ¿Qué nos quiere decir este dato? Que las mujeres cuando exigen el pago de la asistencia familiar es cuando son insultadas, cuando son violentadas, cuando le dicen que incluso se han atrevido a decirle estos sujetos que se convierten también en agresores, que con ese monto de dinero, con esos 472 bolivianos, incluso están manteniendo a toda la familia de la mujer y a su nueva pareja cuando la tuvieran. Entonces, son realmente un instrumento, el tema del pedido, de cubrir estos montos adicionales, como una herramienta también de violencia. Y yo ahí tengo que decir algo, y quisiera tomarlo con una frase que una vez me dijo una mujer, que fue cuando fue a una defensoría de la niñez, que le dijeron: señora, usted se va a separar, usted está en la condición de asumirse como madre soltera. ¿Por qué? Porque el otro no tiene posibilidad ni siquiera para cubrir estas tareas que nos decía Nadia. El monto de la asistencia familiar se supone que es para cubrir el 50%, porque el otro 50% se queda con la responsabilidad de quien tiene a su cargo, el progenitor o progenitora que tiene a su cargo a los niños, pero se queda solamente para cubrir las demandas básicas. Y luego, ¿cómo cubrimos las situaciones de afecto? Y así, como usted nos decía, hay algunos casos esporádicos de madres que no dejan ver a sus hijos, a estos sujetos, porque adeudan la asistencia familiar. También hay hombres que no quieren realizar, que hacen un corte de afectividad con sus niñas, con sus niños, y que cumplen y pagan sus 400 bolivianos, pero a raíz de eso no les ven más la cara. Entonces también ahí tenemos que ver de cómo establecemos nuevamente esas relaciones y de poder trabajar con ellos, donde más allá de las separaciones que se puedan dar, porque ya se rompe un proyecto de vida en común de los dos, pero que los proyectos de vida de sus hijos tienen que ser apoyados, tienen que ser respaldados y no debería de obligárseles. Y a todas las personas que están brindando comentarios completamente irresponsables de este anteproyecto, yo los invito a que puedan leerlo, a que puedan reflexionarlo y que puedan saber que a las únicas personas que les va a afectar es a aquellos irresponsables
que no depositan su asistencia familiar y se olvidan que sus hijos e hijas comen todos los días y se olvidan algo más importante todavía, de que los vínculos de afectividad, de cercanía, de respeto y de cuidado se deben cultivar cuando son niñas o cuando son niños. Así es. Y hay separación entre hombres y mujeres que han sido pareja, que han sido matrimonio, hay divorcio, hay separación de parejas. Lo que no hay es divorcio entre padres o madres e hijos, ¿no? Uno no se puede divorciar ni de su mamá ni de su papá. Y hay que exigir, obviamente, esa obligación, el pago, el cumplimiento de esa obligación económica. Pero ya no se puede decir queré. El juez dice que lo quieras a tu hijo. La jueza dice que la quieras a tu hija. Eso ya no hay. Gracias, Ana Paola García, directora de la Casa de la Mujer desde Santa Cruz. Y gracias también a Nadia Cruz, viceministra de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia. Hay mucho que decir, pero son las 12:02 y tenemos que continuar con la programación. Gracias, viceministra. Lo último, tal vez. Gracias, Claudia. Solo en la línea de Ana Paola, hay que ver o es necesario generar nuevas ciudadanías. Así como nos ha costado mucho llegar a una 348, donde la violencia ya no es naturalizada, donde no te matan por emoción violenta, donde se reconoce que hay una violencia feminicida, etcétera, que las cosas van generando cambios, porque ya no es aceptable que un servidor público sea un violento, ya no es aceptable que un ciudadano de bien pues esté con sus mandamientos de apremio, con detención preventiva por casi matar a su pareja. Es lo mismo que hay que generar en el caso del cumplimiento de asistencia familiar. Ya se ha fallado, han fallado como padre, han fallado como pareja, le han fallado a sus propios hijos porque no han podido resolver las cosas de forma sana, de forma cordial, y han tenido que acudir a un juez para que les recuerde a ambos, de alguna forma, lo que deben hacer como familia, lo mínimo, lo económico. Pero es necesario que las mujeres y los hombres comprendan que debemos cumplir nuestras obligaciones, que hay niñas, niños, adolescentes que dependen de nosotros y que nos necesitan para su desarrollo integral. Necesitamos construir esa ciudadanía donde la deudora o el deudor se sienta avergonzado por ser deudora o deudor y sepa que su prioridad es cumplir su obligación familiar. A eso es lo que necesitamos cambiar, no solamente las limitaciones, no solamente el marco legal, sino que las leyes que vayamos a promover con la participación activa de nuestro Parlamento, con una participación honesta, fraterna hacia la sociedad, pues sirvan para que de aquí a unos 3, 5, 7 años ya esté mal visto que seas una deudora o un deudor de asistencia familiar y tengas conciencia de lo que debes hacer cada mes. Y luego ojalá avancemos al tema de lo que no se puede legislar, el amor. Ojalá podamos generar esos lazos más fraternos por el bien de nuestra sociedad.